Hola, bienvenidos al programa Historias que Importan. Les habla María Angélica Flores González. En este primer episodio estaremos hablando sobre el peligro del relato único y la importancia de validar las historias de vida. En este episodio exploraremos cómo el relato único puede limitar nuestra comprensión del mundo, simplificando a las personas y reduciendo sus historias a estereotipos. Tomaremos como referencia las ideas de la escritora Adichie, quien nos advierte sobre las consecuencias de escuchar una sola historia. Al analizar esto, entenderemos por qué es fundamental validar las múltiples realidades y experiencias de vida de cada individuo para crear una sociedad más justa y equitativa. La necesidad de reconocer el peligro representado en una sola estructura de poder desde el que se denuncien las identidades y subjetividades de otros diferentes y convertirla en una única historia definitiva radica en que un relato único no abarca todas las tareas o dimensiones de la historia, dado a que quien tiene el poder, es decir, quien está contando el relato, tiene la capacidad de definir qué cuenta como verdadero o real, lo que no permite que dicho relato sea neutral y moldea la perspectiva del receptor. Como menciona Adichie 2018. Abro comillas, poder es la capacidad no solo de contar la historia de otra persona, sino de convertirla en una historia definitiva de dicha persona. Cierro comillas. En este sentido, el relato único minimiza e ignora partes buenas o malas de la persona, lugares o temas controversiales como las desigualdades sociales, cerrando así el espacio para el asombro, dado a que cuando solo se escucha una sola versión de la historia, le quita a las personas su valor como individuos y dificulta poder verlas como seres humanos iguales, por lo que en lugar de conectar, solo logra que haya un enfoque en las diferencias. En palabras de Adichie 2018, abro comillas, la consecuencia del relato único es la siguiente: priva a las personas de su dignidad, nos dificulta reconocer nuestra común humanidad, enfatiza en qué nos diferenciamos en lugar de en qué nos parecemos. Cierro comillas. Conocer la historia de manera integral es necesario en todos los ámbitos, ya que un solo relato, impuesto desde una posición de poder, crea una hegemonía cultural que naturaliza ciertas perspectivas y margina otras, lo cual limita la diversidad de pensamiento y dificulta la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Además, las historias moldean nuestra realidad. Algunos de los apoderados las usan para oprimir y difamar, mientras que otros para unir y liberar. Por años hemos visto el estigma que se tiene sobre ciertos países, en particular el nuestro, Colombia, dado a que para personas que han quedado con un solo relato de qué es Colombia, piensan que es un país cafetero, otros piensan que tiene a las personas más amables y felices del mundo, mientras que otros piensan que todos los colombianos cultivan, consumen y venden cocaína. Esto, sin duda alguna, es una muestra del peligro del relato único. Por eso, para lograr desafiar los relatos únicos, es necesario deconstruir las narrativas dominantes y visibilizar las voces silenciadas. Esto implica un proceso de cuestionamiento constante y de búsqueda de nuevas formas de contar las historias. Las historias importan, muchas historias importan. Las historias se han utilizado para desposeer y calumniar, pero también pueden usarse para facultar y humanizar. Puede quebrar la dignidad de un pueblo, pero también puede restaurarla. Cuando rechazamos el relato único, cuando comprendemos que nunca existe una única historia sobre ningún lugar, recuperamos una especie de paraíso. Adichie 2018, página 11.
La importancia de validar las historias de vida y las múltiples realidades de los sujetos para hacer frente al problema de los estereotipos, los prejuicios y los lugares únicos de enunciación cuando nombramos a los otros es reconocer las diversas experiencias individuales, dado a que esto es clave para combatir los estereotipos que simplifican la realidad humana. Al validar las historias de cada persona, les otorgamos voz y agencia, desafiando las estructuras de poder que silencian y deshumanizan. Es decir, las historias no son solo entretenimiento, estas son herramientas poderosas para aprender y crecer. A través de ellas exploramos nuevas ideas, conocemos diferentes perspectivas y ampliamos nuestra comprensión del mundo. Tal y como señala Adichie 2018, las historias nos enseñan a relacionarnos con lo que no sabemos de nosotros mismos y de otros. Los estereotipos son simplificaciones excesivas y generalizaciones que reducen a las personas a características superficiales. Al validar múltiples historias, se desmonta la idea de que existe una única y verdadera forma de ser o de vivir. Al validar las historias de vida, se fomenta una conversación auténtica y respetuosa, donde todas las voces tienen la oportunidad de ser escuchadas. Adichie menciona, abro comillas, cada historia ilumina un sendero dentro de lo que no sabemos, al tiempo que amplía los márgenes de lo que nos queda por saber. Cuantas más historias se saben, más historias quedan por escuchar y por contar. Cierro comillas. Adichie además argumenta que el escuchar una sola versión de una historia se corre el peligro de simplificar y estereotipar a las personas y a los grupos sociales, por lo que los lugares únicos de enunciación implican que una sola voz o perspectiva domina la narrativa. Es por ello que al validar las historias de vida de los otros, se descentraliza el poder y se otorga a cada individuo la oportunidad de contar su propia historia. Lo que como sujetos podemos hacer en aras de evitar caer en estereotipos que despojen a los otros de sus verdaderas identidades y subjetividades es reflexionar constantemente sobre la construcción de las ideas y la importancia de desafiar los relatos únicos que nos han impuesto por años o nos pueden llegar a imponer en cualquier momento, y llevar dicha reflexión a la acción, es decir, no dar por hecho cualquier información que nos suministren sobre una persona, lugar o tema dado, sino que es necesario ir más allá e investigar la historia desde todos los ámbitos para así poder tener una perspectiva holística y crítica. Todas estas historias me convirtieron en quien soy hoy, pero insisto, solo en las historias negativas supe simplificar mi experiencia y pasar por alto otras muchas historias que también me han formado. Siempre he tenido la impresión de que es imposible conocer debidamente un lugar o una persona sin conocer todas las historias de ese lugar o de esa persona. Adichie 2018, página 9. Las acciones que desde nuestra cotidianidad podemos emprender para validarlos y humanizarlos principalmente es cuestionar nuestros propios prejuicios y estereotipos, ser personas que se preocupen por fomentar conversaciones respetuosas en las que las opiniones de los implicados sean valoradas, intentar comprender las experiencias y perspectivas de los demás desde su propio contexto, entendiendo que cada persona es única y compleja, analizar críticamente las representaciones que nos ofrecen los medios de comunicación y las redes sociales, asimismo buscar fuentes de información alternativas. En fin, es fundamental escuchar
y validar las experiencias de los demás, evitando imponer nuestras propias interpretaciones. Debemos cuestionar los estereotipos y buscar diversas perspectivas para construir relaciones basadas en el respeto y la comprensión. Las historias importan. Muchas historias son importantes. Como nos recuerda Nietzsche, las narrativas pueden usarse para oprimir o para liberar. La próxima vez que escuchen una sola versión de algo o alguien, pregúntense, ¿qué otras historias estoy ignorando? Los invitan a cuestionar, investigar y abrir su mente a múltiples perspectivas. Validar las historias de vida de los demás nos ayuda a conectar desde la empatía y a construir una sociedad más inclusiva y humana. Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Historias que Importan. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando temas que desafiaban lo que creíamos saber. Hasta pronto.